Hola. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo Ahí anda? aviso Justo, los chicos. justo iba a empezar a grabar solo y digo, les dejo la clase grabada, digo, porque no se conectaba nadie. No, no, ahí le aviso, ahí le aviso. Avisales así empezamos. Bueno, ahí retomamos la grabación. Estamos acá con Kiara nada más. Somos muy pocos, por no decir dos. Bien, vamos a hacer un repaso. De paso pongo el Ahí calendario así. dice Agus que no la aceptás, que está esperando la Ah, tarea. está con el pedido. Ah, pero pidió recién. Ah, ahí está. Somos tres. No, y ahí está Elian también. Ahí está. Bueno, por lo menos son tres más unirse a mí somos cuatro. ¿Abelian se salió? ¿Quedó? No, está. Bueno, vamos a arrancar repasando la fecha que recién estábamos hablando con Kiara, que se conectó primero. De paso voy a poner el calendario para que después quede en la grabación. Hoy tenemos la segunda parte de Bootstrap. El 19 les muestro la práctica y hacemos el cierre de Bootstrap. O sea que el 19 les estoy dando la última práctica, ¿sí? Bien. Fecha límite de entrega de todas las prácticas el martes 24. Así me queda el miércoles para corregir, ¿sí? Si el martes 24 le voy a poner vencimiento a todas las tareas a las 12 de la noche. El 25 corrijo. El que tenga todas las prácticas entregadas y obviamente realizadas correctamente, el 26 se puede salvar del parcial, o sea, o puede tener aprobado el segundo parcial y de esa forma promocionar la materia, ¿sí? Si les queda al menos una práctica sin entregar, van a tener que hacer el parcial, que va a ser con el criterio del primero, ¿sí? Va a ser teórico práctico, pero van a tener que ir contestando las preguntas con una duración de 1 hora. Y después van a tener el recuperatorio del 2 y el segundo recuperatorio, como marca el cronograma, y las posibilidades que tienen que tener para rendir, el 9, ¿sí? Pero las prácticas hacemos hasta el 24, para aquel que vaya al día y cumpliendo con las entregas, tenga su premio. Bien, la idea es continuamos con Bootstrap. Acuérdense que dijimos, la diferencia entre Bootstrap y jQuery era que jQuery era una librería o un framework exclusivo de JavaScript. Bootstrap está más orientado al diseño, por más que utiliza también JavaScript y demás bibliotecas. En sus comienzos, habíamos dicho el otro día, Bootstrap utilizaba el JavaScript de jQuery, pero después se fue independizando y dejó de lado en su última versión de utilizar esas bibliotecas. Vamos a ir viendo algunas clases que ofrece Bootstrap para hacer mejor el diseño y mucho más fácil. Tiene un montón de clases contextuales para trabajar con las tablas. Manejo de tablas, ¿sí? Para darle efectos, colores y demás. Por ejemplo, si yo cuando hago una tabla utilizo este tipo de clases, primary, success, danger, le puedo ir dando color, pero color a través de clases de Bootstrap, lo cual, acuérdense que cuando yo, en lugar de ponerle el color con un CSS o directamente clavado, que sería el primer error, después reemplazado por CSS, si lo reemplazan por este tipo de clases, le das todavía más dinamismo al diseño y mucha más facilidad. Fíjense que, esperen que me quedó muy grande el zoom. Fíjense que, por ejemplo, pueden lograr estas gamas de colores, como tienen ahí, y hacer que la tabla tenga mucho más dinamismo y demás. Está lleno de cosas que vamos a ir nombrando. Después,
Si utilizan la clase TableResponsive, van a hacer obviamente que la tabla, solo con utilizar o mencionar esa clase, se va a hacer responsive. Y eso quiere decir que de acuerdo al dispositivo en el cual ustedes la utilicen, va a agregar el scroll que sea necesario y se va a redimensionar a la pantalla. Acuérdense que Bootstrap está muy orientado a lograr todo este tipo de manejo responsive. ¿Para qué? Para que lo utilicen de igual manera en una web para utilizar en una computadora y en una web app o esas web responsive para utilizar desde el celular. Y la idea es que ustedes con todas estas clases pongan muy poquito código y a su sitio lo convierten en un sitio que reacciona favorablemente a distintos dispositivos. Es importante destacar que Bootstrap, también lo dijimos en la clase pasada, pero no viene mal recordarlo, cuando ustedes cargan la página e incorporan sus librerías, lo primero que hace es detectar en qué tipo de dispositivo está corriendo, ¿sí? Y en qué tipo de pantalla, para luego, basado en eso, hace todo el dibujo y el armado de la página. Por eso es mucho mejor que algún otro framework y ni hablar que hacerlo a mano para que sea responsive. Como ustedes decían la semana pasada, por ahí les ha tomado un montón de código convertir estas cosas en que sean responsive. Manejo de imagen. Incorpora clases, ahora vamos a ver el ejemplo. Incorpora clases para lograr que las imágenes tengan, por ejemplo, borde redondeado, para que la imagen sea un círculo. Simplemente con estas clases que tienen ahí, la rounded, la circle y la tumble, hacen que la imagen se convierta en una miniatura o se convierta en un borde redondeado o demás. Siempre acuérdense que acá, esperen que voy a compartir distinto la pantalla para compartir todo el navegador, porque si no cada vez que abro después se me sale de la pantalla. La idea es ir viendo un poquito los efectos que van a necesitar al momento de hacer la práctica, dado que Bootstrap es tan amplio. Fíjense acá, ahí están viendo el código, ¿no? Creo que sí. Sí. Fíjense que recordando lo que hacíamos acá. En el head, ¿sí?, se embebían las librerías de Bootstrap. Acuérdense que acá la estamos embebiendo o utilizando como se recomienda mediante CDN. Acuérdense que CDN era esa URL que lo que hace es, cada vez que ustedes cargan la página, va a traer el archivo CSS de Bootstrap y el archivo JavaScript de Bootstrap. Aclaro por las dudas. Es una falsedad, digamos, decir que cada vez que ustedes cargan la página la está cargando, porque como estas librerías, igual que las de jQuery y montones, son mundialmente utilizadas, todos los servidores web por los cuales va pasando la petición ya tienen estas librerías cacheadas, o sea que el tiempo de descarga es nulo, casi inexistente, ¿sí? Y una vez que abren una página que tenga Bootstrap en su navegador, ya quedó la librería también cacheada en el navegador. Simplemente con utilizar en la imagen esta clase, ustedes pueden lograr el efecto aplicado a la imagen para que, por ejemplo, quede redondeada, ¿sí? Recuerden que jugando un poquito con el efecto pueden hacer que sea una miniatura o pueden hacer que tenga el borde redondeado y demás. Ahí vamos a ir viendo más cosas. Si quiero a la imagen que quede siempre centrada, sin renegar con el tamaño de pantalla y con demás, tienen que utilizar este código que lo que hace es la clase mxAuto, hace que los márgenes sean automáticos, y ese código displayBlock lo que hace es que la imagen se adapte al medio. Después, para que la imagen sea receptiva o responsive, acuérdense que esto está traducido de la otra página,
vamos a utilizar algo muy cortito como la clase ImageFluid. Y lo que va a hacer es que, de acuerdo a la pantalla, la imagen se redimensione de forma automática. Está bueno porque van a lograr un escalado de la imagen original que se hace en el momento. Entonces, no van a tener problema con que la imagen se deforme y demás. ¿Sí? Acá tienen un ejemplito del código. Siempre acuérdense que van teniendo esos ejemplos, así pueden chequear. Fíjense que, digo, lo que a mí más me interesa es que ustedes tomen noción de lo fácil que es el uso de estas librerías. Fíjense que simplemente con ir cargando en el componente, ya sea una tabla, una imagen o demás, la clase que quieren utilizar de Bootstrap, van logrando estos efectos como el centrado, como el responsive y en este caso como el escalado. ¿Sí? Si yo le pongo inspeccionar y por ejemplo le voy cambiando el tamaño, siempre lo que, esperen que se me desarmó todo. Siempre lo que va haciendo, fíjense, es escalar al tamaño que corresponde. ¿Sí? Si yo se lo saco, fíjense que la imagen original siempre va quedando perfectamente escalada. No tienen que renegar, no tienen que poner más de una imagen en distinto tamaño ni nada. Digo, yo sabía que si abrían ahí una pestaña se me iba a correr. El manejo de imágenes tiene un montón más de opciones, siempre acuérdense que pueden consultar el manual de Bootstrap o demás, pero fíjense cómo con pequeños toquecitos o pequeñas clases a las que hacen referencia, cómo van logrando un montón de efectos que les tomaban, que les llevaban un montón de código de manera anterior. Bootstrap brinda lo que se llaman alertas o distintos colores para trabajar con esos mensajitos y avisos, también utilizando la clase alert con su mensaje de éxito o warning o demás, como tienen ahí en la lista, logran el efecto del mensaje con el color. Digo, fíjense la cantidad de cosas que tienen para hacer. Después, estilos para los botones. Vamos a agrandar un poquito para que se vea bien. Montones para jugar con los colores de los botones para hacerlo primario, secundario. Digo, es como le denomina a la clase Bootstrap. Fíjense, después, para hacerle el colorcito del borde al botón, ¿sí? Utilizan la clase Outline, btn Outline, y ahí con el primary, secondary, success van logrando los distintos efectos de color. Acuérdense que Javi va a decir, Bootstrap asocia esos nombres a un color puntual que ya trae predefinido. Después, barras de progreso. ¿Sí? No sé si han hecho con HTML o ese tipo de cosas, si han renegado un poco. La clase ProgressBar lo que hace es, te dibuja una barra de progreso y en el atributo style le pones el porcentaje de avance. Tienen para regular el alto de la barra. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tienen para ponerle etiquetas, ¿sí? Para que me quede el porcentaje. Fíjense, vamos a ver el ejemplo. Digo, lo más interesante es que tomen conciencia de la facilidad que este tipo de herramientas, jQuery con algunos efectos en la página, Bootstrap más que nada con el diseño, cómo les aporta una línea, un montón de funcionalidad a la página. ¿Sí? Acá fíjense que tengo el avance del 70, si yo le pongo 60 se va a dimensionar al 60, obviamente no le cambié acá, pero digo, esto es lo que van haciendo cargando. Recuerden que si uno tiene una página dinámica con esta clase, ese 60, 50, 40, uno lo va tomando
dinámicamente del backend y lo vas dibujando en la página. Pero simplemente con hacer un div con la clase progressBar ya tienen una barra de progreso armada. ¿Habían hecho estas cosas en ejercicios o no habían llegado a ver? No, no. Bueno, yo no lo puse, se me ocurrió ahora, pero busquen con HTML cómo hacer una barra de progreso y es un montón de código así. Con estas librerías te reemplazan todos esos bodoques de HTML con una simple clase. Digo, es lo que hay que utilizar hoy en día. El tema del spinner. Siempre la lógica es la misma. En un div pones la clase que necesitas. Fíjense que la clase se denomina obviamente spinner. Y tienen el spinner girando ahí o el spinner con el interior completo. Vamos a ver el ejemplo. Acuérdense que tienen todos los ejemplos para después cuando hagan la práctica. Simplemente con un div con la clase spinner logran el efecto. Ahí tienen un montón porque tienen puesto todos estos div para que prueben. ¿Sí? Pero de manera muy sencilla pueden ir logrando esto. Ahora van a ver cuando lleguemos a los menús lo fácil que es hacerlo. Algo muy muy repetitivo que uno suele ver son los temas de hacer paginación, cuando tengo que hacer lectura o un montón de cosas, cómo generar ese efecto ahí con anterior, siguiente y el 1, 2, 3. Obviamente la clase PageItem. Vamos a ver el ejemplo para que vean cómo queda. Fíjense que esto no requiere ni explicación, es buscar cuál es la clase que te lo resuelve y fíjense cómo les hace el efecto. El 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Que lo tienen puesto acá definido. El siguiente y el anterior. Digo, ustedes tienen que ver a este tipo de herramientas, en este caso, esperen que le reboto. En este caso, Bootstrap, como un super aliado en el armado de una página. ¿Sí? Fíjense que acá, con este simple secuencia de clases, o de la clase PageItem, van logrando los distintos efectos. Obviamente acá, en el href, ustedes irían poniendo la página a la cual se van refiriendo. Vamos a seguir viendo cosas un montón. Bien, ¿cómo trabajo para marcar la página actual, para marcar cuál está deshabilitada y demás, para mejorar un poquito la paginación y los menús? Fíjense con qué se arma un menú desplegable de manera sencilla. Ponen la clase drop down menú, ¿sí? Eso le va a hacer el menú desplegable. O sea, en el botón ponen la clase y después con las etiquetas UL y LI van a lograr el menú 1, 2 y 3. ¿Sí? Fíjense que logran este efecto. Obviamente acuérdense acá que en el href lo van poniendo. Ahora vamos a ver el ejemplo. Puedo poner un divisor, que sería esta liñita. Ponen otro li, donde hacen mención a la clase divisora del menú. Después pueden poner encabezado, ahora lo vamos a probar, con la clase header. Fíjense que esto lo que les va a representar es hacer este efecto de menú. Esperen que vamos a correr esto un poquito arriba. Fíjense lo fácil que es hacer este menú. Simplemente con este pequeño código que comienza acá y empiezan a, lo primero que hacen es un botón, obviamente, que mediante la clase dropdown toggle lo convierten en ese botón
con el menú desplegable, ¿sí? Ahí cierran. Este es el menú. Vamos a cambiarle el nombre. ¿Sí? Ahí tienen el menucito. Y después, dentro de los UL, van poniendo todos los links con cada ítem del menú. ¿Sí? Poniendo la clase correspondiente, ¿sí? Para indicar si es el encabezado o si es el ítem. Fíjense, ahí tendrían el encabezado. Y acá tendrían los menús. Fíjense cómo cambia el puntero del cursor. Este no tiene nada y este tiene la manito para que te mande a la página que vos quieras poner. ¿Sí? Acá tenemos los href vacíos. Pero fíjense en qué pequeño bloquecito de código tienen resuelto un menú dinámico. ¿Sí? Dinámico porque acuérdense que todo lo que ustedes utilicen de Bootstrap, ¿sí? Es responsive para cualquier dispositivo y además utilizando las clases el código queda súper limpito y muy fácil de leer. Si alguno de ustedes tuviera la curiosidad de cómo está implementada esa clase en Bootstrap, van a la página de Bootstrap, a la documentación y ahí tienen el código fuente de cada una de las clases. Recuerden que esto es código genérico, son todas librerías open source y podrían llegar a leer cuál es el código HTML y JavaScript utilizado para hacer estos efectos. Innecesario. Pero bueno, yo lo que quiero que vayan tomando noción de que tienen que aprender. O sea, ustedes ya tienen una base de HTML y CSS muy buena, van viendo algo de JavaScript, pero tienen que aprender a utilizar jQuery para efectos JavaScript sobre la página y todo lo que sea Bootstrap o alguna librería similar, tipo React y ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para mediante la simple mención de clases van logrando todo este tipo de diseño que realmente es muy práctico, ahorra código y aparte, si yo miro esto, ahorra un montón de código HTML súper extenso y súper largo que lo único que iba a hacer es generarme un montón de código confuso y muy complejo de mantener, siempre decimos, ¿sí? Porque fíjense que acá esto simplemente necesitaría que acá haga referencia a las páginas que vas a ir cargando. El tema de menú está súper complejo, súper completo, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a ver ahora un menú plegable, chiquitito, como dice acá, básico, para hacer otro efecto. Y acá fíjense que utiliza la clase collapse. ¿Para qué? Para que se achique y trabaje. Fíjense, vamos a verlo. Este simplemente lo que hace es como si fuera un menú o un ocultar y mostrar. ¿Sí? Por eso se llama menú colapsable. Y este simplemente lo que está haciendo es utilizando esta clase container y después utiliza la clase btn primary y la clase colapso o collapse para hacer ese efecto de mostrar y ocultar texto. Siempre recuerden que todo esto es responsive. La verdad que aporta mucha facilidad. A veces uno cuando piensa en, digo, ¿para qué utilizo estos efectos? Estos efectos se ven permanentemente en un montón de páginas y lo que hace es te achica muchísimo la cantidad de código HTML o JavaScript que tenés que escribir y trabaja todo mediante el uso de clases. El famoso acordeón que se utiliza también puede ser para armar menú o para armar desplegables, que logra un efecto muy bueno. Fíjense, vamos a ver el ejemplo. Todo este tipo de cosas van a tener que hacer en la práctica, algunas. ¿Sí? Acá tienen un ejemplito del acordeón. Puede ser para hacer algún menú adentro. Acá adentro podrían poner
otras clases y armar otro menú ahí adentro. Cuando yo miro, tienen la clase en contenedor, ¿sí? Utilizada ahí afuera, y después acá adentro tienen armado el menú y el texto, ¿sí? Ven cómo tienen cargado el menú y el texto. Lo único raro que van utilizando es estas clases collapse para mostrar o para ocultar el acordeón. Y ahí se repite el segundo acordeón y el tercer acordeón. Muy dinámico y muy fácil. Muchos de ustedes en otras clases y todo preguntan o plantean. Entonces me tengo que tener un apunte con las clases. Yo diría que ni siquiera. Si ustedes tienen buena práctica buscando en Google, con que directamente estén programando y se acuerdan que tienen que hacer tal efecto, con que pongan Bootstrap, menú desplegable, Bootstrap, menú que se oculta o menú colapsable o demás, sencillamente la primera ayuda es de Google. Y fíjense que no me representa más que incluir las librerías y saber qué clase es. Algo que suele ser tan utilizado en montones de páginas en WordPress o en páginas mías, que es, páginas que hacemos a mano, que es el famoso carrusel, ¿sí? Donde va a utilizar, obviamente, una clase que se denomina carrusel. Acá pone los indicadores y acá pone los ítems del carrusel. Fíjense que tenemos, esto se repite siempre, ¿sí? Tenemos un montón de clases que van trabajando. Una clase que crea el carrusel, una clase que crea el indicador, una clase que después va a cargar las imágenes y tienen el previo, el siguiente y el slide. Fíjense que ahora vamos a ver el ejemplo. Acá tienen el famoso carrusel. Y acá tienen todo el código de armado del carrusel. Acuérdense que tenemos el encabezado, después tenemos la parte del slide, donde acá hacemos referencia a cada imagen que va cargando, y pueden agrupar tantas clases como quieran, ¿sí? Fíjense que acá tienen, en este div, digamos, utilizan la clase carrusel item, y después adentro, en el otro div que está adentro, utilizan la clase carrusel item active para decir con cuál arranca, y después tienen los ítems marcados por clase. Todo, estoy recontra repetitivo, pero todo es una combinación de clases aplicados a una etiqueta HTML o a una imagen o a un div o a un li o a un ul, a lo que sea, ¿sí? Pero todo es una combinación de clases. WordPress tiene muchos de estos componentes que se pueden arrastrar y utilizar. Pero si yo miro el código fuente, después para hacer alguna edición, utiliza todas estas librerías de Bootstrap para hacer los efectos. Un ejercicio de la práctica va a ser hacer un menú y hacer un carrusel, seguramente. Todavía no las terminé de armar, pero van a tener que hacer algún HTML con algún carrusel y con un menú. Incluso acá, si ustedes hacen referencia a una imagen directamente con la URL completa que se encuentre en otro sitio, la pueden llegar a embeber. Yo creo que lo que más habría que hacer hincapié, bueno, vamos a terminar de ver el popover o el pop-up. El popover sería esto, ¿sí? Es tocando un botón abrir este pop-up o popover desplegable, ¿sí? Tiene un encabezado o un título y tiene un texto. Fíjense que simplemente lo van a hacer con un botón,
¿sí? Siempre es un botón al cual se le asocia una clase. Y después van a tener acá para cargar el texto que hace el efecto, ¿sí? Pero acá le ponen el título y acá le ponen el contenido. Lo van armando con esa concatenación. Yo creo, por lo que hemos visto o a veces utilizamos cuando armamos algo, salvo que sean usuarios constantes de estas herramientas, uno no se acuerda nunca la cantidad de clases y la cantidad de opciones que tiene disponible para utilizar, ¿sí? Yo creo que simplemente uno tiene que pensar a veces qué es lo que quiere realizar y ahí vas o buscas en Google o buscan acuérdense, esto lo repito en todas las clases, parece que le hago propaganda, pero en la página de la W3C tienen el ítem de Bootstrap, Bootstrap 5, hay que elegir, y ahí tienen todos los efectos para utilizar, ¿sí? ¿Sí? Vamos por el carrusel, vamos por el popover, yo fui siguiendo esta guía, ¿sí? Pero lo que quieran usar de los componentes lo tienen acá y ahí lo tienen explicado con el ejemplo concreto que necesitan, ¿sí? Yo siempre digo, no es necesario hacer o retener de memoria este tipo de cosas. Fíjense las clases que trabajan con el formulario. Vamos a mirar el formulario, que ya hemos hecho formularios. Podemos también trabajar con este tipo de cosas para armar formularios y empezar a darle un... Uy, esperen que se me fue. Ahí vamos a darle. Empezar a darle un estilo, ¿sí? También para hacerlo responsive. Esperen que se me quedó. Ahí está. Y ahí tienen clases para el manejo de formulario para que más que nada quede responsive y le llama apilado para que quede bien formadito. ¿Sí? Piensen en el formulario que ustedes hicieron, cómo lograrían con pocas clases darle un efecto, esperen que toque mal, darle un efecto incluso responsive al formulario. Esperen que quería ver eso. ¿Sí? Fíjense cómo automáticamente se redimensionó a lo que yo quiero, ¿sí? Simplemente con estas clases del contenedor. La verdad que creo que tenemos que empezar a utilizar esta tecnología para sacarle rédito a nuestra página. Ustedes saben la parte más difícil, que es la de diseño. Pero bueno, ahora lo que tienen que lograr incorporar es el uso de estos frameworks o estas librerías o bibliotecas para tratar de escribir menos HTML y lograr mejores efectos de diseño. Y sí o sí, lo que hay que hacer, esperen que voy a tomar agua. Sí o sí, lo que hay que hacer siempre diseño responsive. Yo creo que hoy en día ya cualquier página que nosotros hacemos y la pensamos como una página web para un navegador, ya tienen que tener ustedes el incorporado que sea responsive, porque el 90% de esas páginas las abrimos del navegador de nuestro celu, ¿sí? Entonces, no hacer un elemento responsive creo que ya es una lástima y es un error de diseño no pensarlo de esa manera, ¿sí? Porque lo que se denominan las web apps o aplicaciones que se abren desde el navegador del celular, ya cada vez hacemos más cosas con el celu, ¿sí? Bueno, hay que incorporar Bootstrap y hay que incorporar el uso de clases. La semana que viene hacemos el cierre de Bootstrap, que me falta mostrarle algunas cositas, y les presento la práctica de Bootstrap, donde van a tener que meter algún carrusel, algún menú y alguna de las cosas que venimos viendo para poder hacer la entrega de un trabajito o de un HTML con cierto criterio o cierto uso de estas librerías.
Recuerden que Bootstrap se usa por CDN, o sea, como pusimos acá, poniendo la URL completa. Esto prácticamente tiene que ser algo que ustedes lo meten siempre en todos sus encabezados HTML, ¿sí? Ya embeben Bootstrap y de ahí, si lo necesitan, lo utilizan, y si no, de última quedará cargado, que acuérdense que no representa el agregado de ningún kbyte, ni lentitud de descarga, ni nada. Así que bueno, la semana que viene terminamos con Bootstrap, terminen todas las prácticas. Justo Kiara me decía que había entregado hoy, pero hasta ayer yo había controlado y no había entregado nadie más ninguna práctica de los que estén atrasados. Así que bueno, acuérdense que nos va a quedar a todo lo que ya tienen pendiente la práctica de cierre con Bootstrap de la semana que viene, ¿sí? Bueno, gente, nos vemos el jueves que viene y a meterle con las prácticas, que ya falta poquito y ya terminamos, ¿sí? Dale, profe, genial. No aflojen, Nos vemos. que faltan 15 días nada más. Dale, sí, Con sí, todas sí. las materias, Falta poquito. 15 días y ya empiezan los parciales. Bueno, chicos, gracias por conectarse y nos vemos en la semana que viene. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias, Chao. profe. Nos vemos, chao.